Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es un gran día para que podamos adorar a nuestro Dios juntos y podamos creer por sus milagros. ¿Qué tal si en tu casa levantas tus manos y oramos juntos? Gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Jesús, tu palabra dice que tú pagaste, Señor, por nuestra enfermedad, por nuestra culpa, nuestros pecados, nuestra libertad, Señor. Y creemos, oh Dios, que en ti somos libres y que hoy vamos a ver milagros, Señor, en nuestras vidas, ahí en las casas, en los hogares, Señor. Oramos por sanidad, por milagros, Señor, por lo que viene de ti, Señor. Que en el cielo sabemos, Señor, que no hay enfermedad ni dolor. Gracias, Jesús. Te adoramos, oh Rey, y queremos declarar eso con fe en este día. Día de milagros, Dios. Gracias, Jesús. El cielo está abierto, tu lluvia cayendo, mi espíritu atento a lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, tú me estás sanando, tu dulce presencia restaura mi ser y no desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. Y no desmayará mi fe. No desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está Vamos, en iglesia, lo cantamos juntos. Decimos: día de milagros es hoy. Día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. Día de Milagros es hoy. Y el cielo está abierto, tu lluvia cayendo, mi espíritu atento a lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, tú me estás sanando, tu dulce presencia restaura mi ser, no desmayará mi fe. no desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. No desmayará mi fe. No desmayará Dilo, mi confianza. Mi confianza está en ti, oh Mi Dios. confianza está en ti. Y día de milagros es hoy. Levanta tus manos, dilo. Día de milagros es hoy. Eso es. Y día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. Y para el que espera solo por ti. Y
de milagros es hoy. Tú estás sanando, Rey. Tú estás trayendo libertad, Señor. Creemos en ti, oh Dios. Tu espíritu nos llena. Tu espíritu nos sana, Dios. Tu espíritu nos está llenando y trayendo libertad. Trae vida, Dios, trae vida, trae vida. Trae vida. Hoy trae vida, trae vida, trae vida. Llena nuestras casas, Señor. Llena nuestras habitaciones. Llena nuestros lugares con tu presencia. Con tu presencia. Con tu presencia. Iglesia, levanta tus manos y disfruta de la presencia de Dios en tu hogar. Disfrutamos de tu presencia, Dios, de tu presencia que restaura, que libera. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Día de milagros es hoy. Por última vez, dile, iglesia. Día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. Declarar una vez más. Y día de milagros es hoy. Voy a empezar con el discipulado. Quiero que le demos un fuerte aplauso a las redes sociales, aquellas personas que nos siguen, ¿verdad? A través de ello, que sean realmente bendecidos a través de la palabra y que aprendan mucho más. Quiero hablar de un tema que el Señor me ha estado hablando semanas atrás. Es más, me lo habló desde que tuvimos el último lanzamiento y dice la urgencia para, todos anotamos, ¿vale? Todos anotamos. La urgencia de los Eliseos. Y usted va a decir, ¿dónde y cuándo necesitamos tener tantos Eliseos? Pues sí es urgente tener Eliseos en este tiempo y ya nos daremos cuenta a través de la palabra el por qué. Los Eliseos son aquellos que aunque atraviesen situaciones muy difíciles y muy adversas, ¿verdad? Complicadas, no paran para llegar al propósito o a ese sueño que tenemos. Es decir, cada uno de nosotros tenemos sueños y propósitos, pero vengo a decirte que nada ni nadie nos puede a nosotros separar de esos sueños, de esos propósitos. Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Jesús le bofetearon, Jesús le hicieron esto, le hicieron lo otro, pero él no paró hasta que llegó y cumplió el sueño, ¿verdad? Que salió del corazón de Dios. Ahora, para eso, ¿verdad? Es importante que yo sepa que yo tengo un sueño. Yo no sé si usted tiene un sueño, un propósito en su vida. Yo sí lo tengo. El sueño de crecer más espiritualmente, de ir, ¿verdad? Viendo los milagros, viendo lo que Dios va a hacer con mi vida, lo que va a hacer con los discípulos, con lo que va a hacer con la casa. Esos son sueños. Yo creo que cuando yo me creo
que yo soy hija de una casa, por decir casa del Padre, yo me motivo, yo voy a más y yo deseo que la casa vaya a más. Por ejemplo, ahora con la buena noticia que recibimos, ¿verdad? De la radio, ¿cuántos están contentos? Yo estoy súper contenta, ese sueño milagroso. ¿Quién se lo esperaba? Vamos a ver, ¿quién se esperaba ese sueño? La verdad que no se lo esperaban, pero fue algo tremendo y ese es un avance. Es un sueño que de repente la casa lo tenía y hoy ya lo tenemos y podemos disfrutar de ello. Ahora, seguimos. Fíjese que antes de entrar a la cita bíblica, quiero explicarte también que Eliseo significa Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. Eso significa Eliseo. Y vamos a irnos a Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 15. Vamos a leerlo rapidito. Dice, cuando se acercaba la hora que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Quiero que se quede con esa palabra, Gilgal, ¿vale? Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Quiero que se quede con esa otra palabra, Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de los profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Miren las respuestas de Eliseo. Elías por su parte volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Quiero que se quede con esa otra palabra, Jericó, ¿vale? Pero Eliseo le repitió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de los profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron por segunda vez, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y ha de dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como es el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río de Jordán. Quédese con esta otra palabra, río del Jordán. Muy bien, 50 miembros de la comunidad del profeta fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y lo enrolló, y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido de lo contrario no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Seguimos, el 12. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó.
15. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Qué tremenda esta historia, me encanta. Y es que por eso te dije que te quedaras con algunos nombres, porque de ellos vamos a hablar. Y para los que están tomando nota, vuelvo a repetirlo: la urgencia de los Eliseos es el tema. Y fíjese que Gilgal, según la Biblia, significa círculo de piedras, según el lugar donde ellos salieron. Recuerde que la historia habla que salieron desde Gilgal, y Gilgal significa círculo de piedras. Y esto me lleva a mí a recordar, ¿verdad?, en Primera de Pedro 2:4, que dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero acogida y preciosa ante Dios, ¿verdad?, acercándose a Él. Y una de las cosas, amados, es que en esta historia a mí me relata que Eliseo quería saber tanto de su maestro Elías, pero para que Eliseo aprendiera de lo que era Elías, tenía Eliseo que estar concentrado totalmente en pasar ciertos lugares. Y en el primer lugar de encuentro donde empezaron esta charla fue en Gilgal, ¿verdad?, donde habla que es un lugar que significa el círculo de piedra. Y yo es que vengo a decirte en el nombre de Jesús que tú y yo somos piedras preciosas ante el Padre. Desde ahí vamos a empezar. Y yo me imagino que para Elías, Eliseo era alguien muy especial. Era un hijo espiritual, era un hombre de alto valor, era como decir ese discípulo amado. Y esto me lleva al recuerdo también cuando Jesús, ¿verdad?, estaba con sus discípulos y formó a sus discípulos, y dice la palabra que Jesús amaba a sus discípulos, los formó y los enseñó porque sabía que había potencial, que eran piedras preciosas ante el Padre. Ahora, puedo ver también, ¿verdad?, que según el libro de Primera de Pedro 2:4, cómo se le refiere, cómo se le dice a Jesús que es una piedra preciosa. Ahora, tú y yo somos una piedra tan preciosa que estamos ahora, ¿verdad?, en un lugar especial. Es más, la palabra dice que somos sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa. Y Eliseo, eso era lo que marcaba en la vida de Elías. Luego voy a hablarte de Betel. Dice que Betel significa casa de Dios. Es más, Betel también dice que fue el lugar donde Abraham construyó altar a Dios. Es el lugar donde Abraham dijo: aquí haré altar a Dios. Y significa Betel, ¿verdad?, casa de Dios, puerta del cielo. Y es que fíjese que Eliseo, cuando pasó ese lugar de Betel, para mí es la primera escala, ¿verdad?, la primera escala. Es decir, 4 lugares. El primer lugar de salida, Gilgal. Los 3 lugares de escala, estamos hablando de Betel, luego hablaremos de Jericó y después hablamos de Jordán. Pero llegaron a Betel, y en ese lugar de Betel, amados, es donde yo creo que como hijos de Dios nosotros tenemos que empezar una vida donde nos vamos a dejar, en esa escala nosotros nos vamos a dejar fluir por el Espíritu Santo, donde yo tengo que comenzar a levantar un altar de adoración al Padre, para llegar al final de lo que hizo
Eliseo, yo tengo que empezar a detenerme en Betel y decir, yo voy a hacer una casa de adoración, voy a hacer un lugar donde voy a levantar un altar. Yo te pregunto, en este tiempo tú tienes un lugar asignado para levantarte y adorar y levantar un altar para el Padre. Tienes allí, usted puede decir, pero yo estoy en una habitación tan pequeña. No importa, amados. En esa habitación haz que el ambiente del Espíritu Santo te empiece a ministrar y empieces a sentir el calor del Espíritu Santo. Y en Betel, fíjate que cuando Elías se lleva a Eliseo a Betel, le lleva porque era la primera escala para llevarlo, prácticamente para enseñarle cuáles eran los pasos que él debía de seguir. Porque al final vemos que Eliseo se iba a quedar con una herencia que no cualquiera se puede quedar con una herencia. Una herencia es ganada, pero es ganada cuando yo obedezco a la palabra. Y yo lo primerito que puedo ver en Eliseo es la obediencia. Puedo ver la persistencia, puedo ver la convicción de este hombre al ver que aún su maestro le decía, quédate aquí. Y él decía, no, juro por Dios que yo no te dejaré, voy contigo hasta donde vayas. Es decir, en ningún momento, y aparte vemos en la historia que relata, ¿verdad? Segunda de Reyes 2, vemos que aún los profetas, claro, profetas eran, y le decían, ¿sabías tú que se te va a quitar el maestro que te guía? Por supuesto que lo sé. ¿Y sabe por qué lo decía? Porque Eliseo estaba tomando realmente la porción de su maestro Elías. Profeta era Elías, profeta tenía que ser Eliseo. De hecho, yo vengo a decirte que si tu maestro es Jesús, nuestro mejor ejemplo, tú tienes que seguir los pasos de Jesús. Si nuestros pastores amados son hombres llenos de fe, pues yo creo que nosotros como hijos de la casa debemos de absorber esa fe. No podemos nosotros quedar viendo, ¿verdad?, cómo algunos crecen y otros no. Y Eliseo, yo puedo ver en él que en Betel se desarrolló, pero me imagino que tuvo un altar de obediencia. Me imagino que Eliseo empezó a decir, no, yo tengo que llegar hasta el final, tengo que pasar el proceso de lo que es mi maestro. Vamos a hablar un poquito de Jericó. Muy bien, vamos a seguir. Jericó, lugar de fragancia, eso significa Jericó, lugar de fragancia. Mira, yo me imagino que para Eliseo andar con su maestro Elías era algo agradable. Diga conmigo, algo agradable. Algo que se siente sabroso, por decirlo así. Algo que decía, wow, yo quiero saber más. Y esto me lleva a recordar la historia cuando se habla en la Biblia, en el libro de Lucas 7, 37, 38, que habla de la mujer del frasco de perfume. ¿Se acuerda de esa historia? Que el frasco fue, ¿verdad?, derramado en los pies de Jesús y que ella adoraba a Jesús. Ahora, me trae a memoria esta historia de cómo esta mujer empezó a derramar ese perfume ante Jesús. Ahora te digo, si Eliseo disfrutaba el estar con su maestro, disfrutaba ese tiempo de poder aprender más de él, es porque había un aroma espiritual en Elías que no veas tú. Era un aroma, ¿verdad?,
ya me imagino de un ambiente profético, de un ambiente de fe, de un ambiente de un ánimo grande, un ambiente donde creo que en lo que la atmósfera decía un no, se cambiaba en una atmósfera de sí. Ahora, yo puedo entender, amados, que hay circunstancias muy difíciles, hay problemas muy graves que te pueden llevar a sentirte triste, a sentirte angustiado y hacer que esas cosas te alejen de Jesús o te alejen del Maestro, de repente te alejen incluso de aquel líder que te está monitoreando. Porque quieres entrar en una etapa de estar solo. Aún no quieren ni que te hablen de Dios. Yo no sé si a algunos les ha pasado o dentro de tu grupo te ha pasado gente así que no quiere saber nada. ¿Sabes por qué? Porque los ambientes negativos hacen que también quieran cambiarnos a nosotros. Pero nosotros no debemos de permitir tales cosas. Y a mí me llama tanto la atención la historia de esta mujer que derramó. Dice la palabra también de que cuando ese perfume fue derramado, dice que el ambiente, el olor de esa casa, dice que salía, esa casa se llenó de perfume, se llenó de un olor agradable. Ahora, yo me imagino a Eliseo disfrutando a un 100% la palabra que Eliseo desataba de su boca. Ahora yo te digo a ti, ¿tú te alegras cuando vienes a la casa de Dios y recibes una palabra y te vas lleno, disfrutando de esa palabra? Y es que ese debe de ser nuestro deseo, saber que venimos un miércoles. Yo sé, amados, que es venir de un trabajo cansado y agotado, pero a mí me ha pasado muchas veces, y lo recuerdo años atrás, que yo trabajaba en una empresa donde trabajaba parada todo el día, desde 7 de la mañana a la hora del receso y luego hasta las 7 de la noche en un monitoreo. Y yo recuerdo que yo salía con mis pies que no me podía ni parar, me ardían. Pero cuando yo iba a la casa, ¿sabes qué sucedía? Cuando yo iba a la iglesia, a mi discipulado, yo lo recuerdo muy bien, yo salía como una plumita, el dolor de los pies desaparecía. ¿Sabes por qué? Porque el perfume de la palabra te tiene que dar nuevos ambientes. Y yo veo un Elías derramando perfume de palabra profética, no solo a Eliseo, sino a todos aquellos que estaban en esas ciudades. Porque pasaron varias ciudades, salieron de la ciudad de Gilgal, luego pasaron a la ciudad de Betel y luego a Jericó. Y por último, ¿verdad? Al Jordán, al río Jordán. Y puedo ver yo cómo la fragancia de Elías se habla hasta el día de hoy. Ahora, yo vengo a decirte que yo declaro en el nombre de Jesús que se levantan Eliseos que persiguen el perfume del cielo. Ese perfume donde muchos van a decir, qué agradable es estar contigo. ¿O no le pasa a usted? A mí sí me ha pasado que cuando alguien, ¿verdad?, anda un perfume rico, que dice, wow, qué rico ese perfume, y que quieres, ¿verdad?, olerlo. Eso es súper importante, que nosotros olamos, es decir, que tu presencia huela a la presencia del Espíritu Santo, al Padre. Porque yo creo que Dios quiere que tú seas un perfume agradable ante Él. Vamos a hablar un poquito del río Jordán. Dice que el río Jordán significa el que desciende. Recuerda, este es el último.
la última escala. Recuerde que salieron de Gilgal, luego llegaron a la ciudad de Betel, luego a Jericó y por último, el río de Jordán. Y el río de Jordán significa el que desciende. Y esto me lleva a mí, fíjese, a recordar la palabra en Lucas 7, 37, 38, que dice: Jesús, cuando fue bautizado, descendió de las aguas. Y allí, ¿verdad? En esa palabra fue cuando el cielo, dice la palabra, que se abrió. Y dijo: este es mi Hijo amado, en la cual yo tengo complacencia. Y es que cuando nosotros, amados, descendemos o queremos descender a algo mayor, ¿sabes qué va a suceder? Los cielos se van a abrir a nuestro favor. Cuando yo tengo un deseo ardiente en mi corazón a ir a más, los cielos se van a abrir a nuestro favor. Y sabe, una de las cosas que yo veo aquí es que Jesús tuvo tanta humildad, amados, tanta humildad, porque cuando Juan el Bautista lo bautizó en el río del Jordán, ¿sabes qué pasó? Él pudo haber dicho, Jesús pudo haber dicho, pero Juan el Bautista es menor que yo soy el Hijo de Dios. No puedo ser bautizado por él. Pero la humildad de Jesús, dejarse bautizar por Juan el Bautista. Y dice que él descendió. También dice que significa bajar. Muchas veces, amados, es muy peligroso subir, creernos que estamos ya aquí, ¿verdad? Y que ya no necesitamos ir a más o que hasta allí llegamos. Jesús, siendo lo que fue, amados, fíjese que Él bajó en el nivel de hijo que era y se puso en manos de Juan el Bautista. La humildad de Él lo llevó a bajar y que Juan el Bautista lo bautizara. Y cuando Él descendió, fue cuando a Él se le puso más en alto. Cuando Jesús dio ese paso tan importante en la obediencia, porque fue uno de los primeros, es mejor ejemplo para nuestras vidas. Jesús obedeció a la palabra y descendió a las aguas. Ahora, no podemos nosotros creer que ya lo sabemos todo y quedarnos en el mismo círculo de siempre, sino que dejar que a través de la obediencia a la palabra, de anhelar, de descender, ir a más, te lleve a ti a escalar a otro nivel y dejar que el Espíritu Santo te lleve a mejores niveles. Mira, yo admiro esta historia de Eliseo, porque Eliseo fue de los que dijo: pero yo quiero tu herencia. Es más, Elías le preguntó: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Eliseo contestó: quiero una doble porción de tu espíritu. Ahora, en el secreto, amados, en el altar que nosotros hacemos todos los días, pedimos al Espíritu Santo que nos lleve a más. Estamos teniendo ese tiempo de altar, tal como lo hablábamos en ese punto de escala de Betel, a llegar a ese proceso de esa ciudad de Betel. Estamos realmente levantando un altar y diciéndole al Señor: Señor, yo estoy cansado de ver que hago lo mismo, que estoy en lo mismo.
Mire, yo en lo personal, sí, en mis oraciones, yo le digo al Padre, quiero ir a otro nivel. Yo no quiero estar en el mismo círculo de siempre, porque no me veo en el mismo círculo de siempre. Quiero verme en otro nivel. Amado, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que es importante que tú te exijas tú mismo a decir, no, yo tengo que salir de este círculo y ir a un nivel mayor. Porque yo sé que en los planes, en los propósitos, en los proyectos de Dios está que Él, en el corazón de Dios está que tú te vayas a un nivel mayor. Amados, creo que es importante que nosotros salgamos de esa zona de confort, que salgamos de esa zona de conformismo, que salgamos de esa zona fría. O que, amados, yo creo que cuando nosotros salgamos de ese lugar, nosotros vamos a llevar a nuestros grupos más adelante. Nosotros vamos a llevar a nuestra gente que tenga cero excusas. Porque nosotros somos los primeros que tenemos que dejar de poner excusas. Es súper importante, pero eso lo vamos a llevar en la escala de ese lugar del Betel. Y es importante descender, es importante ya levantarnos y ir a otro nivel. Sigo. Eliseo escogió hacer escala en estos 3 lugares con su maestro. Eliseo escogió, quiero que esa palabra la tome, escogió. Y es que yo tengo, por decirlo así, el poder de escoger lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero en este tiempo? ¿Quiero quedarme allí o quiero ir a lugares mejores? Amado, tú tienes el poder en tu espíritu. Tú tienes el poder para decir, yo no me quedo aquí. La palabra misma dice que Él nos dio libre albedrío. Yo puedo escoger qué quiero. Lo importante es levantarme e ir a más. Su decisión lo llevó a verse como su maestro. Eliseo dijo, no, yo no me voy a quedar, no solamente llegaré a Betel, yo llegaré a todos los lugares que Elías vaya, yo allí iré. Y en varias veces su maestro le dijo, quédate aquí. Y él dijo, no, yo iré donde tú vayas, yo voy a estar. Yo no me quiero quedar aquí, porque yo creo que Eliseo tenía bien clara la convicción, tenía claro lo que él deseaba en su corazón. Y él decía, yo quiero ser como mi maestro. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí dicen, yo quiero ser como Jesús? Jesús que no se detuvo para predicar. Jesús que no se detenía para ir a las multitudes. Jesús que no se detenía, amados, para decir, voy a hacer sanidades, voy a hacer milagros, voy a liberar a los que están esclavizados, a los que están oprimidos. Jesús, nuestro maestro. Y Eliseo lo tenía claro. Eliseo vivió un proceso con su maestro. Primero salió de Gilgal. Gilgal, que significa círculo de piedra, porque tú y yo somos piedras preciosas para el Señor. Eliseo decidió seguir caminando con su maestro. Cuando pasó por Betel, lugar de altar, lugar de adoración, lugar de búsqueda, lugar de intimidad. Y no se quedó solamente ahí, dijo, pasaré por Jericó porque por ahí va a ir mi maestro.
lugar donde hay fragancia, donde hay palabras, donde lo que hacen es aromatizar mi espíritu. Pero no se quedó allí, también fue al Jordán, donde dijo: yo voy a descender. ¿Y qué fue lo que pasó con Eliseo? Se quedó con la herencia de la doble porción de Elías. Se quedó con esa doble porción. Ahora yo vengo a decirte, si yo paso el proceso, si yo voy obedeciendo a lo que mi maestro Jesús me dice a través de mis pastores, a través de mis líderes, ¿sabes qué va a pasar? Va a venir una herencia del cielo, se va a descender los cielos, se van a abrir los cielos a tu favor. Pero no esperemos, amados, que los cielos se abran a nuestro favor cuando no hay obediencia. Yo no puedo reclamarle al cielo que se abra a mi favor cuando yo no obedezco su palabra o cuando yo no sigo sus directrices. Es imposible. Es imposible. Y sabes, esa decisión de Eliseo le llevó a verse como su maestro. Elías golpeó, según Segunda de Reyes 2:8, Elías golpeó las aguas y dice que las aguas se abrieron. Y vemos que Eliseo golpeó las aguas, según Segunda de Reyes 2:14, y dice que las aguas se abrieron. Claro, era lógico que Elías hiciera lo mismo que su maestro hacía. Ahora yo te digo, ¿estamos haciendo lo mismo nosotros que Jesús hizo? ¿Estamos llegando a las multitudes cuando nos invitan a ir a evangelizar? O cuando tenemos que ir a los metros, o cuando tenemos que ir a un centro de salud o un parque, le hablamos a la gente de Jesús. ¿Estamos practicando lo que nuestro maestro practicó? ¿Estamos hablándole a la gente de lo que Jesús habló? Yo creo que es tiempo de reflexionar. Urgen los Eliseos. Urge que los Eliseos pasen estas escalas para poder tener la herencia como hijos. Urge que nos levantemos. No es tiempo de acomodarnos. No es tiempo, amados, de estar viendo cómo los días pasan, cómo las horas pasan y seguimos iguales por dentro. No puede ser. Tenemos que parecernos más al Maestro. Tenemos que parecernos más a Jesús. Y dice que Él golpeó las aguas. Eliseo golpeó las aguas. Ahora yo te digo, ¿estás golpeando las aguas? ¿Estás agarrando el manto? Y estás con ese manto golpeando a las adversidades. Estás con tu manto golpeando aquello que te atrasa a seguir el sueño y el propósito de Dios. ¿Estás golpeando o estás acomodado a lo que suceda, a lo que pase, a lo que venga? No, yo creo que es tiempo que yo misma me exija qué es lo que quiero. Y cuando yo tomo la decisión de exigirme a mí misma que debo de orar más, debo de hacerlo. Que debo de exigirme hacer lo que Jesús hacía. Ir a las calles, hablarle a la gente,
hablar en los grupos con libertad y que se vean sanidades, prodigios, milagros y que se vean liberaciones. ¿Desde cuándo no vemos una liberación en nuestro grupo? ¿Desde cuándo no vemos un milagro en nuestros grupos? ¿Sabe qué me llama la atención de esta historia? Que si usted sigue leyendo el libro de Segunda de Reyes, usted se da cuenta de que prácticamente Eliseo sigue las mismas pautas y la misma guía que Elías dejó. Sigue haciendo milagros. Me impacta porque la pasión, el deseo que Eliseo tenía por quedarse con la doble porción de Elías le llevó a ser como su maestro.